Muy buenos días, mis amados, mis amadas, mis amigos. Es un honor compartir en este día con ustedes. Y nuestro tópico en este día es sobre la salvación. ¿Qué es la salvación de acuerdo a la palabra de Dios, la Santa Biblia y de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo? La salvación es la liberación de la condenación eterna. Es librarse del sufrimiento en el infierno para siempre. Ser salvo es ser entregado a Dios y ser protegidos de ir a morar con Satanás en el fuego por toda la eternidad. Esta es la primera connotación de la palabra salvación. Tenemos que entender esto. Salvarse es librarse del fuego eterno, librarse del infierno, librarse de ir a morar con Satanás por toda una eternidad. La palabra también significa victoria, significa salud o la conservación. A veces la Biblia usa la palabra salvación para referirse a la liberación temporal, por ejemplo, a la liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión en Filipos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 19, dice: porque yo sé, hablando el apóstol Pablo, que esto resultará en mi salvación por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahí se estaba refiriendo a la salvación temporal. Ahora, más a menudo, la palabra salvación se refiere a una liberación espiritual eterna. Ejemplo, cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que tenía que hacer para ser salvo. Se refería al destino eterno del carcelero. Hechos capítulo 16, verso 30 al 31 dice: luego los sacó y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, Jesús equiparó la salvación con entrar en el reino de Dios. Ve diferentes facetas. Y en Mateo capítulo 19, verso 24 al 25, Jesús dice: y de nuevo os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos o el reino de Dios. Cuando lo oyeron sus discípulos, se asombraron, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos no eran pobres y se preocuparon. Ellos no estaban metidos en necesidad y dijeron: bueno, pero ¿y cómo entonces nosotros vamos a ir al cielo? Eso es lo que la connotación que entendemos sobre la salvación. Ahora, ¿de qué debemos ser salvos? ¿De qué debemos salvarnos o ser salvos? Si nosotros leemos en Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hay una pregunta el por qué debemos ser salvos, número uno, porque todos pecamos y fuimos destituidos. Esa destitución es que nosotros voluntariamente entregamos el rango que nos fue dado. Entregamos el acta de hijo que nos fue dado. Entonces, por eso fue que nosotros pecamos y recibimos la destitución. Entonces, por eso es que nosotros nos convertimos en pecadores, porque fuimos hallados cortos delante de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando un militar falla y no cumple sus reglas, lo destituyen. Entonces nosotros fuimos destituidos, o sea, perdimos el rango. Escuché de un famoso predicador una gran historia que me marcó fuertemente. Y fue acerca de una anciana en California que había matado a su esposo con una espiga. Hacía mucho tiempo ya que el
hecho había ocurrido, que ella había matado a su esposo. Y el caso se enfrió por muchos años porque las autoridades no podían entender o no podían encontrar el causante o la causante del hecho. Sin embargo, después que pasaron muchos años, las autoridades hicieron unas investigaciones con la espiga que el hombre había sido aniquilado. Y cuando hicieron todas las examinaciones, llegaron a la conclusión de que quien había matado al hombre había sido su esposa. Estamos hablando de un hecho que sucedió cuando esa señora era joven. Ahora la señora, a la edad de 69 años, recibe la visita de los militares, de las fuerzas policiales que van a su casa, y cuando llegan ante ella le muestran la espiga con que ella había matado a su esposo y le dicen: usted está bajo arresto. La respuesta de la señora fue: oh, me han descubierto, oh Dios mío, me han descubierto. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes creen que sucedió con la señora teniendo 69 años? Naturalmente, la regla dice que ella tuvo que ir a la cárcel para enfrentar los cargos correspondientes a los hechos sucedidos por ella, por lo que ella había hecho. Ahora usted diría: bueno, pero esa señora pudo haber pedido misericordia a ese juez. Le hubiera podido decir: señor juez, mire, este caso hace mucho tiempo que sucedió, hace más de 50 años que sucedió, yo era joven, ya los familiares del occiso no existen, ya todos murieron. Además de eso, señor juez, toda la comunidad sabe que usted es un juez bueno, por lo que yo le pido que usted tenga misericordia de mí. La respuesta del juez fue y sería en caso de: bueno, señora criminal, es verdad que soy un buen juez, y por ser un buen juez, yo tengo que juzgarla de acuerdo a lo que usted se merece, porque usted cometió ese crimen y usted tiene que pagar por el crimen. Eso quiere decir que aunque un crimen haya trascendido los años, no significa que el pronombre sea borrado al que cometa el crimen. O sea, porque un crimen tiene mucho tiempo, el individuo que comete el crimen no deja de ser un criminal, aunque tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Las leyes automáticamente castigan al individuo como criminal, aunque el tiempo haya transcurrido. ¿Por qué? El transcurrir del tiempo no elimina el hecho de la criminalidad. Entonces esa señora tuvo que ir a la cárcel y estar en la cárcel perpetuamente mientras viva. Vida en la cárcel por causa de ese grave error. En Romanos capítulo 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todos debemos entender que porque un crimen fue cometido hace mucho tiempo, no quiere decir que el individuo no es un criminal. Quiero que ustedes tengan esto en la mente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, perdieron el rango. Miren, mis hermanos, Dios dejó 10 mandamientos para que los seres humanos fuesen guiados sin infringir la ley de Dios. Sin embargo, por causa del incumplimiento de los seres humanos y la santidad de Dios, todos fuimos destituidos. Todo el mundo ha quedado corto
Aunque muchas personas dicen, pero yo no le hago mal a nadie, yo no cometo errores, yo ayudo al que tiene necesidad, yo hago. Aún así usted quedará corto si lo analizamos. Ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿alguna vez ha mentido? Yo creo que ningún ser humano puede exentuarse de haber mentido en alguna ocasión, y sin embargo, la Biblia dice que el mentiroso tiene su parte en el lago de fuego. Entonces, si usted habló una mentira hace 20 años, o 30 o 40, todavía usted es un mentiroso delante de Dios, porque el estándar moral de Dios coloca la cosa de otra manera, muy diferente a como los hombres colocamos las cosas. Por ejemplo, si yo le digo, ¿alguna vez ha visto a un sexo opuesto para codiciarla o codiciarlo? Si usted es sincero o sincera, me va a decir sí. Yo una vez estaba mirando novela y me encantó y codicié a esa persona. Y el hombre va a decir, bueno, también yo he codiciado. Entonces la Biblia dice, de acuerdo a la moral divina, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Usted es un adúltero. Usted se fija lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, si yo le digo, ¿alguna vez ha odiado a alguien? Usted me va a decir, bueno, ha tenido mal sentimiento por alguien. Entonces la Biblia dice que ya usted mató a esa persona, porque la santidad de Dios lo ve así. ¿Has hecho algo que usted sabe que es malo ante los ojos de Dios? Entonces eres un pecador que va de camino al infierno, y no hay manera de que usted pueda escapar si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es la única solución para usted librarse de todas esas cosas que usted lleva encima por años, que a veces usted se siente mal, se siente infeliz, se siente con un vacío increíble en su corazón. Eso es por causa del pecado. Recuerde, todo lo que usted ha hecho que ha estado mal delante de Dios, dice que el pago de eso es muerte, pero que Dios quiere cambiar su situación y darle una dádiva que se llama vida eterna. Lo que quiere decir es que ya usted no tendrá que morar en el infierno para siempre, sino que ahora usted tendrá la oportunidad de ver a Dios. Así es que, ¿por qué debemos salvarnos? Bueno, porque hemos pecado y el pago que nosotros merecemos es muerte, pero Dios quiere cambiar el curso de nuestras vidas y darnos la oportunidad de que un día nosotros podamos verlo cara a cara en el cielo. ¿De qué debemos salvarnos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 9 al 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El objetivo de Dios es que nosotros vivamos juntamente con Él. Recuerde, a usted le tocaba el infierno, le tocaba muerte, le tocaba todo lo que usted se pueda imaginar, quemarse en el infierno por toda una eternidad con gusano en la cara, con gusano en la boca, con gusano en el pecho. Eso es lo que a usted le toca. Pero mire una cosa. Romanos capítulo 5, verso 8 y 9. Oye lo que dice. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y todos estos pecados solo pueden ser removidos por el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, tomando nuestro castigo para darnos salvación eterna. Escuche bien, mi amigo que me escucha y mi amiga. Déjeme narrárselo un poquitico. Suponga que todas las cosas malas que usted ha cometido
merecen cadena perpetua o $1,000 millones en multa. Y le ponen los grillos para llevarlo a la prisión, porque el juez dice que de la única manera que usted puede librarse es pagando esos $1,000 millones en multa. Pero para usted eso es imposible, porque quizás usted nunca en su vida ha visto $1,000 millones juntos. ¿Qué sucede? Que ya le ponen los grillos o las esposas, como decimos, y ya usted lo van a llevar para la cárcel, lo van a llevar para la prisión. En el momento que se paran los militares para decirle camine, en ese momento se para alguien en la sala y le dice al juez: señor juez, mi nombre es fulano de tal y tengo entendido que la señora o el señor fulano tienen que pagar $1,000 millones para poder ser librados de la cárcel, de la prisión, o tendrán que vivir su vida entera en la cárcel. Bueno, señor juez, yo quiero dar el pago para que esa persona no tenga que pasar su vida tras la reja. ¿Qué le parece? Esa persona, ahora vienen los militares y el juez dice: bueno, quítenle los grillos, quítenle las esposas, porque ya esa persona es libre. Y el juez le dice al criminal: bueno, ya usted le pagaron su deuda, usted puede caminar libre e irse hacia su casa. Felicidades. Eso fue lo que Cristo hizo por usted para que sea salvo de sus pecados. Usted le tocaba lo peor, porque eso es lo que usted merece. Usted merece por su pecado lo peor. Sin embargo, Cristo, por su misericordia, viene y le dice: le voy a quitar lo peor y ahora le voy a dar lo mejor. ¿Por qué razón? Porque ya usted ha decidido que no va a caminar en los caminos que caminaba antes, y ya usted se arrepiente de su pecado, y por eso Cristo entonces le da salvación eterna para que usted pueda abrazarlo, sea que cuando usted parta de esta tierra, o sea cuando venga el rapto, que suene la trompeta. Yo sé que muchas personas, muchos teólogos, no hablan ya del sonar de las trompetas, mucho menos hablan de irse al cielo, porque pareciera que se está preparando la gente para la tierra, para que vivan bien en la tierra y para que estén en la tierra. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que al final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y si usted está vivo, va a ser levantado. Así es que, amigo, hay que estar preparado para verse con Jesús, porque este mundo está a punto de finalizar, o usted en cualquier momento puede cerrar los ojos. Y si usted no está con Cristo, los va a abrir en el infierno. Pero si usted está con Cristo y acepta el perdón que Cristo le da, usted va a abrir los ojos abrazando a Jesús. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A nosotros esto nos fue dado, pero muchos no lo han querido recibir porque están en su zona de confort. Pero le digo algo, mi amigo y mi amiga: dele gracias a Dios por el pastor de la Rosa, porque el pastor de la Rosa le habla claro a la gente, porque el pastor de la Rosa quiere que la gente se salve, y de la única manera que la gente se salva es diciéndole la verdad. Usted tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, tiene que pedir a Dios perdón por su pecado y tiene que apartarse de sus pecados y no volver a hacer lo que usted hacía. Porque primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo eso es lo que ha hecho desde el principio, pecar. Por eso es que nunca más
tendrá la oportunidad de entrar al cielo, sino que se va a quemar en el infierno, en el lago de fuego, donde va a arder por toda una eternidad. Usted no vaya con él, porque el que practica lo que el diablo dice, pues está haciendo las obras del diablo y tendrá que disfrutar de lo que el diablo va a disfrutar. Pero para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Espero que yo les esté hablando claro a ustedes, mis amigos y mis hermanos. Tito capítulo 3 verso 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido renovados en el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo llegamos a Dios? Es solo a través de Jesucristo. No hay otra manera, repito. De la única manera que nosotros podremos llegar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien murió y quien resucitó y quien sufrió todos nuestros estragos en la cruz. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Quién dijo? Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso quiere decir que no hay atajos, no hay shortcuts, no hay otra forma de llegar al Padre que no sea a través de Jesucristo, el crucificado y el resucitado. No hay otra forma, solamente es Cristo Jesús quien nos puede salvar. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 verso 7: en Él tenemos redención por su sangre. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Es por medio de su sangre, de la sangre de Jesús. No es a través de nada, no es a través de ninguna imagen, no es a través de ninguna religión, es a través de Jesucristo. El libro de los Hechos capítulo 4 verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Juan capítulo 3 verso 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el próximo verso dice que el que cree en Él no es condenado, pero dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amados amigos y hermanos, debemos de entender que Dios nos dejó los medios, nos suplió de los medios para que nosotros no tengamos que enfrentar la muerte eterna, el infierno eterno. Por eso es que Dios les dejó a usted los 10 mandamientos. Estúdialo. Y les dejó la palabra de Dios para que ustedes no tengan que ir a la condenación eterna. Romanos capítulo 5 verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos
por su vida. Nosotros, por esa grandeza que nos ha sido dado, que muchas personas lo están tomando livianamente, lo toman como juego, hermanos míos, éramos enemigos y muchos todavía son enemigos, pero tienen la oportunidad de convertirse en un amigo real de Dios. El apóstol Pablo fue enemigo mortal, incluso andaba persiguiendo a los cristianos, pero llegó el momento que tuvo un encuentro con el Señor y se convirtió en un amigo hasta sufrir cárcel por causa de Jesús. Esteban fue un amigo que prefirió ser apedreado pero decir la verdad, y muchos otros que no vamos a mencionar. Pero mira Juan el Bautista, por ser valiente y por hablar la verdad, por decirle a un rey: no te es lícito tener relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, eso le costó la cabeza. Le cortaron la cabeza por eso. Pero bueno, es mejor vivir por siempre sin cabeza que morir e irse al infierno con todo y cabeza. Por eso Jesús dijo: si usted tiene algo que le impide entrar, mejor córtelo. Si es su brazo, córtelo. Si es su pie, córtelo. Lo que sea que lo impida ir. Usted entienda, todo lo que le impida ir, usted tiene que cortarlo de raíz. Si es el pecado, si es la fornicación, si es el adulterio, si es la mentira, si es el chisme, si es el juego, si es el atraco, si es la matanza, si es la droga, usted córtelo inmediatamente, porque este es el tiempo en que usted vuelva a restablecer una relación nueva con Jesús. Efesios capítulo 2, versos 5 al 8 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Escuchó esto, hermano? Y Romanos capítulo 10, verso 9 al 13 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Él murió y se levantó de los muertos, seremos salvos. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Primero usted cree con el corazón para justicia y luego con la boca confiesa para salvación. Es tiempo de que usted crea y es tiempo de que confiese. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer y confesar. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso quiere decir tiempo de paz. Aleluya. Pedro en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted sin arrepentimiento no va a poder subsistir y vivir una vida santa delante de Dios para irse al cielo. Y como único usted puede lograrlo yendo. Recuerde, si usted cometió un pecado cuando era pequeño, usted todavía sigue siendo un pecador como el primer día, porque el hecho de que el pecado tenga mucho tiempo no significa que el pecado haya sido borrado. A menos que Jesucristo no lo borre, quedará en su récord. El hecho que usted haya hecho algo hace mucho tiempo no lo exentúa de ser un pecador. Así como aquella señora mató a su esposo 60 años antes
y fue condenada a cadena perpetua, así si usted no se arrepiente será condenado a cadena perpetua. Usted me diría, pero si Dios es un Dios bueno, ¿cómo Dios sería capaz de condenarme y de mandarme al infierno? Exactamente porque es un Dios bueno, tendrá que hacerlo. Así como el juez le dijo a la señora, yo como soy un juez justo tengo que juzgar por lo que dice la palabra. Y el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Y a los que se arrepintieron y vinieron a Él le va a decir, venga bendito de mi Padre. Pero el que no aceptó el evangelio de salvación le va a decir, apartaos de mí, maldito hacedor de iniquidad. Pero es tiempo de que usted despierte. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. En este día quiero hacerle un llamado especial, recordándole que solamente Jesús puede borrar sus pecados. Quiero hacer una salvedad. No quiero decirle que como a mí me enseñaron cuando yo me convertí, que cuando usted se convierte todos sus problemas son resueltos y que nunca más va a tener prueba y que va a vivir de risita y va a vivir lleno de felicidad. Eso es una mentira, eso es una mentira. No puedo decirte esto. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la primera cruz. Negar los deseos personales, negarse a usted mismo, negarse a su yo. Y agarrar la cruz significa que una cruz no es un helado de chocolate. Una cruz no es una taza de café. Una cruz es una cruz y no hay que traducirlo. Entonces Jesús dijo que tome su cruz. Eso significa que usted va a tener pruebas, va a tener problemas. La gente lo van a odiar, la gente lo van a maltratar. Y a veces usted quizá tendrá que ir preso por causa del evangelio, por decir la verdad. Usted va a tener pruebas, tentaciones, problemas, luchas, persecuciones, dolores. Pero lo más importante de todo es que usted, cuando cierre los ojos, se va a ir al cielo y va a ver a su Dios. Eso es lo más importante. Entonces las tribulaciones, las pruebas, los problemas, eso es disparate delante de lo que vamos a disfrutar. Entonces, el evangelio no es un pedazo de chocolate, es una cruz, pero esa cruz es la mejor cruz que pueda haber, porque es una cruz que tiene muchos beneficios. Así que en este día te quiero ofrecer a Jesús y quiero ofrecerte la cruz de Jesús. Y quiero que sepas que de la única manera que usted va a ver a Jesús es aceptando su sacrificio en la cruz. Repite conmigo esta oración para que haga su profesión de fe y diga conmigo, Señor Jesús, sé que soy un pecador, sé que soy una pecadora y yo pido tu perdón. Creo que moriste por mí en la cruz para perdón de mis pecados. Y resucitaste de entre los muertos. Confío en ti y te seguiré como mi Señor y Salvador. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. En tu nombre. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda en nuestro ministerio para su nuevo caminar con Jesucristo, su Salvador. Y si usted necesita oración, si necesita un milagro, si necesita de nosotros, usted puede entrar a nuestra página de internet a wcc247.com wcc247.com y usted podrá escuchar más mensajes de nosotros. Si desea mandarnos un email, envíelo
envíelo a info@wcc.com. Feliz resto del día. Le bendecimos y declaramos que usted es victorioso, victoriosa en Cristo Jesús. Dios está a su favor. Levántese con valentía. Dígale que no al pecado y dígale que sí a Jesús. Dios le bendiga.